Automotrices. Vamos a tratar de contestar la pregunta de qué debe de contener un programa de seguridad y salud en el trabajo para que realmente funcione en la realidad. Entonces, mucho de lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es el generarles una guía completa de la normatividad y las obligaciones, pero de cómo las hacemos cumplir en la realidad, no solo a nivel normativo, sino aplicarlas para que esto realmente funcione. Entonces, espero darles algunos tips que les puedan servir para que si ya tienen un programa, eh, puedan mejorarlo y pasarlo a una realidad que se explique todos los días en sus agencias. Y si no tienen un programa, para que tengan una idea de por dónde empezar, porque a veces es un poco complejo a veces saber por dónde empezar. Y para esto vamos a tener una ruta crítica de 4 pasos para su implementación. ¿Sale? Lo primero que tenemos que definir es qué es un programa de seguridad y salud en el trabajo. Y la característica que tiene este programa es que es un programa que revisa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Todas las agencias están obligadas a tenerlos, todos los establecimientos mercantiles estamos obligados a tenerlos si tenemos trabajadores, y todo lo que se va a manejar aquí va a ser a nivel federal. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy, casi en su totalidad, aplica para todas las entidades federativas de la República Mexicana. Eso es importante, ¿sale? ¿Cuál es el principal objetivo de un programa de seguridad y salud en el trabajo? 2 principalmente, ¿sale? Prevenir accidentes de trabajo y, por el otro lado, prevenir enfermedades relacionadas con el trabajo, ya sea a corto, mediano, pero inclusive a largo plazo. ¿Sale? Ese es como el objetivo principal. Ahorita vamos a ver por qué es importante ubicar esto. Ahora, ¿cuál es la ruta para la implementación de un programa de seguridad y salud en el trabajo? Pues primero, la metodología, ¿sale? Tenemos que establecer cuál es la normatividad que tenemos que cumplir. Vamos a ver que existe una amplia gama de normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es cuáles son las normas oficiales mexicanas que tengo que cumplir. Y aquí quiero hacer un paréntesis. A partir del 2008 se empezó una revisión de nuestras normas oficiales mexicanas de seguridad y salud. Las que teníamos anteriormente eran muy generales y muy cortitas en su mayoría, eran poco detalladas. Se empieza una revisión de las normas que en 2014 se complementa con la publicación de un nuevo reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo, que sale a la par de un nuevo reglamento para inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo. Entonces, a partir de 2014 cambia la manera de inspeccionar, e incluso se cambia la manera también de sancionar este tipo de programas. Anteriormente, hasta el 2014, todas las sanciones que podíamos obtener por no contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo eran de tipo administrativo, que a partir del 2014 cambia también el reglamento de inspecciones, como les comentaba, y a partir de ese momento también los inspectores de la Secretaría del Trabajo tienen la facultad de solicitar que se inicie una investigación, sobre todo cuando hay algún tipo de accidente o algún tipo de falta fuerte en cuanto a seguridad de salud. Tienen la facultad entonces de solicitar una investigación por Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Se cambia de solamente sanciones administrativas a poder iniciar un proceso para tener sanciones de tipo penal. ¿Sale? Entonces, eso cambia mucho la metodología que se maneja, ya que ahora podemos incurrir inclusive en sanciones de tipo penal, que en este caso son sanciones de tipo corporal, como podría ser, por ejemplo, cárcel.
¿Sale? Y esto no es para espantarlos, es nada más para que ubiquemos por qué es tan importante entender la metodología. Entonces, por un lado, tengo que ubicar cuáles son las normas que tengo que cumplir. Las normas han generado este proceso a partir del 2008 y a partir del 2015 tenemos normatividad nueva, ¿sale? Se empiezan a publicar normas nuevas en cuanto a seguridad y salud. Y para rematar esta parte de la metodología, es importante saber que a partir del 2018 se empezó por Tratado de Comercio principalmente, sobre todo por la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Este tratado obliga a México a empezar a estandarizar sus normas de seguridad y salud a las normas de América del Norte, principalmente Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, este proceso de homologación de la normatividad también se está dando con otras regiones comerciales como es Europa o como es inclusive Asia. Entonces estamos entrando a partir del 2008 y mucho más fuerte ahora después de la pandemia, porque la pandemia nos frenó un poquito este proceso. Estamos entrando en un proceso de homologación de normatividad. Entonces vamos a ver que mucha de la normatividad que ya estamos manejando va a cumplir también con estándares norteamericanos, pero también europeos, por ejemplo, o asiáticos. Entonces es bien importante ubicar qué es lo que tengo que cumplir y cuál es la normatividad que tengo que cumplir. Y esto va a ir con función de las características del inmueble y la operación de la agencia. Lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante. Una vez que yo ya definí cuál es la metodología y cuál es la normatividad que voy a utilizar, el paso número 2 es la capacitación, ¿sale? Yo tengo que capacitar a mi personal para que conozca el programa, conozca la normatividad y sobre todo, en el caso de las brigadas de prevención y de atención a emergencias, pues sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer. Y aquí vamos a ver que se une lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo con la parte de protección civil, que lo veremos un poquito más adelante a detalle. Después es el paso número 3 para una buena implementación es tener un plan de comunicación, ¿sale? Que todos dentro de nuestra agencia conozcan cuáles son los protocolos y cuáles son los canales de comunicación para poder generar sobre todo una parte de prevención a todos los niveles organizacionales. Y por último, la parte de la evaluación. Ningún programa funciona sin evaluarse, ¿sale? Y aquí para este tema tenemos varios tipos de evaluación. Desde la evaluación de tipo documental, que es ver que tenga yo toda la documentación que se requiere en el caso de una inspección por parte de Secretaría del Trabajo, pero también tenemos las evaluaciones de tipo práctico. En este caso, por ejemplo, los simulacros, ¿vale? Entonces vamos a ir desmenuzando un poquito todos estos temas conforme vamos avanzando. Y aquí es importante, sobre todo en la primera parte, esta parte de los aspectos normativos. Para un programa de seguridad y salud en el trabajo se van a combinar dos tipos de legislación. Por un lado, y la más fuerte, es la de seguridad y salud en el trabajo, que tiene una característica, es de cumplimiento federal y obligatorio. Todas las normas oficiales mexicanas tienen esta característica. Son de aplicación para todo el territorio nacional y son de aplicación obligatoria. Y quien las va a revisar es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahora, para tener un programa de seguridad y salud completo, tenemos que considerar que también vamos a tener que aplicar la legislación de protección civil, porque en la norma 002 de Secretaría del Trabajo 2010 se une la parte de protección civil con todo lo que es la parte de la atención a emergencias, ¿sale? Entonces, por un lado, Secretaría del Trabajo mide sobre todo la parte de prevención de enfermedades de trabajo y de accidentes de trabajo, pero por el otro lado, en la norma 2 se une toda la parte de protección civil con la atención a emergencias. Y aquí cabe hacer la distinción de que toda la legislación en materia de protección civil es de tipo local. ¿Qué quiere decir esto? Que de estado en estado cambia la legislación. Entonces, no es lo mismo tener un programa interno de protección civil en la Ciudad de México que en el Estado de México, aunque están pegados uno con otro.
y pueden ser inclusive municipios que están uno pegado con alguna alcaldía, la legislación en materia de protección civil no es la misma, mientras que en materia de seguridad y salud en el trabajo sí va a ser la misma para ambas agencias. Pero dependiendo del tipo de agencia que tengo y las áreas y servicios que tiene, puede ser que inclusive su programa de seguridad y salud no sea el mismo. Entonces, toda la parte de seguridad y salud en el trabajo es de tipo federal, es igual para todos los estados, mientras que la parte de protección civil es local y va a cambiar de estado en estado. Y tenemos incluso algunos estados donde puede ser que llegue a cambiar algunas cuestiones de municipio en municipio. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es Baja California. Baja California, si tú estás haciendo protección civil en el municipio de Tijuana, va a tener diferencias de si lo estoy haciendo en el municipio de Mexicali, por ejemplo. En el Estado de México también pasa esto. Si estás haciendo trámites a nivel estatal, es una legislación. Si lo estás haciendo a nivel municipal, puede haber diferentes variaciones dependiendo del el tipo de inmueble que tengas. ¿Sale? Entonces, por eso es bien importante ubicar estas distinciones y que el programa de seguridad y salud en el trabajo y el programa interno de protección civil son programas que se complementan y que normalmente yo tengo que tener ambos para tener un cumplimiento completo. Si yo estoy hablando de seguridad y salud, para la norma 002 deberé de tener lo más probable un programa interno de protección civil o por lo menos cumplir con las medidas básicas que me pida la legislación local. Entonces, vámonos con esta que está un poco llena de normas, pero es un muy buen resumen. Entonces, yo tengo que revisar cuál es el alcance operativo para tener un cumplimiento completo, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que analizar qué servicios y qué áreas tiene mi agencia. No solamente me puedo basar al showroom, ¿sale? Sino que cada área de servicio que tenga dentro de la agencia va a requerir de diferente cumplimiento normativo. El showroom y las oficinas pueden ser un área, otra área que puedo dividir es la parte del taller de servicio. El almacén de refacciones normalmente tiene otro tipo de cumplimientos y puedo llegar a tener servicios especiales como jalatería y pintura que me van a obligar a cumplir con otra parte. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es entender muy bien y desmenuzar cuáles son las partes que tiene mi inmueble y qué tipo de servicios estoy dando en cada una de ellas. Eso es bien importante, porque a lo mejor en el showroom están entrando clientes, mientras que en el almacén de refacciones, por ejemplo, solamente entran trabajadores. ¿Sale? Entonces yo tengo que analizar muy bien esto para poder empezar a hacer este análisis de normatividad. Y siempre hay tres capas que tienen que convivir para un cumplimiento efectivo. Como ya les decía anteriormente, la parte de protección civil, no puedo pensar en un programa de seguridad y salud en el trabajo sin pensar también en el cumplimiento de la legislación en materia de protección civil. Y bien importante, y aquí viene el primer secreto, el tip para una buena implementación es la evidencia, ¿sale? Aquí el juego se llama evidencia. O documental, o por fotografía, o a nivel físico, pero tengo que tener evidencia. Algo que vemos mucho en la realidad con las inspecciones de Secretaría del Trabajo es que muchas veces las agencias cumplen con mucha de la normatividad, pero no la tienen documentada adecuadamente. Entonces, les voy a dar un ejemplo rápido. Se generan simulacros, perfecto, se hacen los simulacros que se requieren al año, pero estos simulacros no se documentan conforme a lo que nos pide la norma 002 de la Secretaría del Trabajo 2010, que en esta norma, que es la que habla de incendios, pero es la que habla también de emergencias y simulacros, como les mencionaba hace ratito, pide que tiene que haber una programación del simulacro, o sea, tiene que estar por escrito cómo va a ser una planeación de cómo va a ser el ejercicio. Entonces, tengo que tener, ese es el primer documento. Y después de la ejecución del simulacro, que tengo que tener evidencias de que se realizó, por ejemplo, con fotografías o con video, tengo que generar otro documento que se llama la evaluación
del ejercicio y de esa evaluación del ejercicio se tiene que generar un plan de trabajo para mejoras. Entonces, si yo hice el simulacro, pero no generé esta documentación a la hora de una inspección por parte de Secretaría del Trabajo, no voy a estar cumpliendo al 100% con la normatividad. Y eso me podría generar algún tipo de sanción de tipo administrativo, ¿sale? Sobre todo una multa. Entonces, puedo estar haciendo las actividades que requiere el programa, pero si no las documento adecuadamente y no tengo la evidencia como se requiere, puede ser que de todas maneras no esté cumpliendo al 100% en el caso de una inspección. Entonces, eso es bien importante. Ahora, ¿por dónde empezamos? Pues por conocer las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto que ves en pantalla es un esquema de toda la normatividad al día de hoy que tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, no te espantes. No quiere decir que tu agencia tiene que cumplir con todas esas normas, ¿sale? Normalmente una agencia no tiene que cumplir con todas estas normas, pero el primer ejercicio que yo tengo que hacer es revisar cuáles son las normas que sí tengo que cumplir. Y las normas oficiales mexicanas de seguridad y salud están divididas en 5 grandes grupos, ¿ok? El primero que vemos del lado izquierdo, de color azul, son las normas de seguridad, ¿sale? Y ahí las tienes, no me voy a ir una por una porque nos tardaríamos mucho, pero son las normas de seguridad. Normalmente las agencias sí tienen que cumplir con la mayoría de esas normas que están en azul. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, la norma 06 de Secretaría del Trabajo 2024, perdón, 2014, es una norma que habla de almacenes, pero de almacenes realmente grandes. Entonces, si no tienes montacargas, si no tienes grúa viajera dentro de tu almacén, pues realmente es una norma que no vas a tener que cumplir. O, por ejemplo, la norma 27, que la norma 027 es la que habla de corte y soldadura. Si tienes hojalatera y pintura, muy probablemente vas a tener que cumplir con esta norma. Pero si tienes un taller de servicio normal que no hace ni corte ni soldadura, normalmente no vas a tener que cumplir con esta norma. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre es conocer las normas y ver cuáles de estas me aplican. Después tenemos el grupo de normas que están en verde, y estas normas que están en verde son las normas de salud, ¿sale? Aquí se habla de condiciones muy específicas como puede ser vibraciones, ruido, radiaciones, este tipo de cuestiones importantes. Ahora, aquí toma nota, ¿sale? ¿Cuáles son las que tu agencia tiene que cumplir sí o sí de las normas de salud? ¿Ok? Casi ninguna de esas las tienes que cumplir, excepto las últimas 3. La norma 025, que es la de iluminación, la NOM 035, que es la que habla de los riesgos psicosociales, es nuestra única norma de salud mental, y la norma 36-1 de Secretaría del Trabajo, que esa es la norma que habla de carga manual. Normalmente en las agencias automotrices sí tenemos trabajadores que realizan carga manual, principalmente cuando tenemos almacén de refacciones y para el taller de servicio. Estas dos áreas normalmente sí manejan carga manual y por lo tanto deben de cumplir con la NOM 036. Ahora, si nos vamos a el grupo de las normas que están en amarillo, que son las normas que vemos que se llaman específicas, esas realmente son normas hechas para ciertos giros o ciertas actividades económicas y realmente nosotros casi nunca tenemos que cumplirlas como agencia automotriz. ¿Qué tipo de normas están aquí? Hay una norma para ferrocarriles, que es la 016. Hay una norma para actividades de agricultura, que es la norma 007. Tenemos una norma para minas, por ejemplo, para minería. Tenemos una norma para ferrocarriles. Entonces, normalmente es raro que una agencia de coches tenga que cumplir con alguna de estas normas que están en amarillo, a excepción de la que está abajo, que es la norma 037, que es cuando tenemos trabajadores que realizan teletrabajo.
Si tenemos alguna persona que está en la modalidad de teletrabajo, entonces tendríamos que cumplir con la norma 37, pero no es lo más común para las agencias automotrices. Ahora, por último, tenemos otros dos grupos pequeños, que es el que ven ahí en morado, que es el de organización, que en este normalmente sí tenemos que cumplir casi con todas las normatividades que están ahí. La 017, que es la de equipo de protección personal, la 018, que es la de químico, la de comunicación de riesgos por productos químicos, que sí la tenemos que cumplir, la 19, que esa la tienes que cumplir sí o sí, porque es la de la Comisión de Seguridad e Higiene, la NOM 26, que es la que habla de señalización, esa es por default. La NOM 28, la 028 normalmente las agencias no la tienen que cumplir porque no tenemos procesos con químicos. Eso es solamente por ejemplo, fábricas que trabajan con químicos. Y la NOM 30, que ojo con esta, la NOM 30 realmente debería de ser la norma 1. ¿Por qué? Porque la norma 30 es la que nos va a decir que tenemos que hacer este análisis de normatividad y te da la base de todo tu programa. Ahorita la vamos a ver más a detalle. Y por último, tenemos en rojo las normas de producto. Estas las agencias no las tienen que cumplir porque están hechas para los fabricantes de equipo de protección personal, donde tenemos una norma para calzado de protección, una norma para cascos y una norma para protección respiratoria. Entonces, no te preocupes por esto, yo sé que es mucha información en muy poquito tiempo y por lo tanto te quise traer un regalito. Entonces, yo sé que fue mucha información ahorita rápidamente, pero te quise traer un regalo para que tú lo puedas revisar. Entonces, si tú escaneas este código QR que está en la pantalla o copias el link que está abajo en la diapositiva, vas a tener acceso a un drive donde se encuentran actualmente toda la normatividad en materia de seguridad y salud que tú necesitas. Todas las normas que vimos ahorita en la diapositiva anterior las puedes encontrar ahí de manera completa y acomodada y actualizada. Las normas que están ahí son las actuales. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos consultando la normatividad, porque como te decía, que desde el 2008 se empezaron a cambiar las normas, a veces cuesta un poquito de trabajo saber cuál es la norma actual. Entonces, hicimos este pequeño regalito para que te lleves el día de hoy, que es este acceso al Drive, para que puedas tener ahí acceso a toda la normatividad actual. ¿Sí? Esa es la normatividad que está vigente actualmente y está a tu disposición para que la puedas consultar y revisar a detalle. ¿Sale? Entonces, ese es un regalito que les quisimos traer el día de hoy. Ahora, vámonos con las normas base. Graciela, ya me dijiste, hay un montón de normas. Ahora, ¿por dónde empiezo? Pues aquí viene el tip profesional del día de hoy. Siempre empieza por la norma 30, ¿sale? La norma 30 de Secretaría del Trabajo 2009 debería ser, si las pusiéramos en orden de cómo se aplican, esta debería de ser la 1, como te mencionaba. ¿Por qué? Porque esta norma, que es la de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades, te marca varias cosas importantes. Esta es la norma que te dice que tienes que tener un programa de seguridad y salud en el trabajo, o por lo menos un listado de acciones a seguir en materia de seguridad y salud. ¿De qué va a depender eso? Del tamaño de tu instalación y del número de personas. Entonces, ¿qué te dice esta norma? Que lo primero que tienes que hacer es un análisis de seguridad y salud para saber de primera instancia cuál de todo ese listado de normatividades son las normas que tú tienes que cumplir. ¿Sale? Y aquí hay un detalle, hay ciertas normas que se tienen que cumplir por default, que todas las instalaciones las tienen que cumplir. Y estas dos que ves en pantalla son las dos primeras. ¿Vale? Entonces, toda agencia tiene que cumplir de entrada con la norma 30 y con la norma 19. Entonces, la norma 30 me dice primero que tengo que hacer un análisis de mi operación y de mi situación actual para poder definir cuáles son las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud que tengo que cumplir y con base en ese análisis generar un diagnóstico de cumplimiento y un programa anual de trabajo. Ojo con este punto porque es bien importante. La norma 030
es la única norma de todas las de seguridad y salud que tiene una fecha específica. Anótala. Todos los años tú tienes que tener tu programa o tu plan de trabajo para cumplimiento de toda la normatividad en materia de seguridad y salud del trabajo antes del 30 de enero de cada año. Ojo con ese punto. Es la única norma que te da una fecha específica, ¿sale? Entonces, tú cada día 30 de enero ya tienes que tener un plan anual de lo que se va a trabajar durante el año para tu agencia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en resumen, esta norma nos dice, uno, haz un análisis de tu operación y de tus riesgos para saber cuál es la normatividad que tienes que cumplir. Ese es el primer paso. Paso número dos, ya que hayas hecho ese análisis, genera un diagnóstico. Y con ese diagnóstico te vas a ir al paso número tres, que es generar un programa de seguridad y salud del trabajo con un plan de trabajo anual, o si la agencia fuera muy pequeñita, que la mayoría no lo son, o sea, la mayoría entran con el requisito de requerir programa, pero vamos a suponer que tuvieras un showroom así muy pequeño, por lo menos debes de tener un listado de acciones a seguir durante el año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ambos casos, tú tienes que tener este programa a más tardar el 30 de enero de cada año. Esa es una fecha clave, ¿ok? Ahora. La siguiente norma que tú debes de cumplir es la norma 019 de Secretaría del Trabajo 2011, que es la que habla de la constitución y el funcionamiento de la Comisión de Seguridad e Higiene. Y aquí te va un tip de profesional, ¿ok? Un tip pro, como dicen mis hijos. No es comisión mixta, es solamente comisión. Cuando hablamos de una comisión mixta, la diferencia, porque las dos son mixtas, al final del día todas las comisiones de tipo laboral se generan con la mitad de representantes del patrón y la mitad de los representantes de los trabajadores. Entonces, ¿por qué unas son mixtas y otras no? La principal razón es que cuando dicen nada más Comisión de Seguridad e Higiene, yo no tengo que hacer ningún registro de esta comisión ante la Secretaría, mientras que las que dicen comisiones mixtas sí tienen que estar registradas ante la Secretaría desde antes. Entonces, este es un tip para cuando estás en una inspección. Si oyes a una persona que dice, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, eso quiere decir que no está actualizada, porque anteriormente sí era comisión mixta, pero hace 20 años, ¿eh? Entonces, actualmente es Comisión de Seguridad e Higiene. Si tú oyes a decir a alguien Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, quiere decir que no está actualizada. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es importante con la comisión? Tienes que constituirla y tiene que tener la mitad por parte de los trabajadores, la mitad por parte del patrón. Y esta comisión es la que se va a encargar de revisar que se tiene y que se está cumpliendo con el programa de la norma 30. La norma 30 nos marca que tenemos que tener aquí dos figuras importantes. Entonces, por un lado está la Comisión de Seguridad e Higiene, que es la que se encarga de revisar que el programa se esté llevando a cabo, y la norma 30 nos marca que debe de existir, nombrado por el patrón, un responsable de seguridad y salud en el trabajo, que puede ser interno o externo. ¿Sale? Entonces, eso te da la posibilidad de contar con un consultor, ¿sale? Porque no tienes que ser especialista en todo. Entonces, tú puedes tener un responsable, inclusive puedes tener los dos al mismo tiempo. Puedes tener un responsable de seguridad y salud interno y un responsable de seguridad y salud externo, que son los encargados de hacer este análisis que habíamos hablado y de presentarlo a la comisión, que son los encargados de revisar que esto se vaya llevando a cabo. Y aquí te va otro tip de implementación importante. La norma 019 marca que la Comisión de Seguridad e Higiene tiene que hacer verificaciones físicas en la instalación y te da tres opciones: mensuales, eh, cada 2 meses o cada 3 meses.
Mucha gente dice, pues las hago cada 3 meses, trimestrales está mejor, porque así pues tengo que hacer menos en el año. Pero aquí te va el tip profesional. Hazlas mensuales. ¿Por qué? Porque cuando llega una inspección de Secretaría del Trabajo, el inspector tiene que revisar 12 actas de verificación hacia atrás. Entonces, si tú las haces trimestrales, te va a revisar 3 años hacia atrás. Si tú las haces bimestrales, te va a revisar 2 años hacia atrás, pero si tú las haces mensuales, solamente te va a revisar la información de un año atrás. Entonces, este es un tip. Siempre hagan sus revisiones de comisión de seguridad e higiene mensuales y así te evitas tener que estar en una inspección revisando lo de 3 años hacia atrás, porque nos parece que es menos trabajo hacerla trimestral, pero al final del día, en caso de una inspección, es conveniente que las tengas de tipo mensual. Espero que este tip te sirva. Es un tip profesional que, créeme, te quita muchos dolores de cabeza a la hora de una inspección. Muy bien, entonces ya vimos, las dos primeras normas que tienes que cumplir es la 30 y la 19. La siguiente norma que tienes que cumplir y que es súper importante, y ya la he mencionado muchas veces ahorita, es la norma 002 de Secretaría del Trabajo. ¿Por qué? Porque es la norma que une toda la parte de seguridad y salud en el trabajo con la parte de protección civil. Y aquí, ¿qué es importante manejar? Uno, la clasificación del grado de riesgo de incendio. Tienes que tener un análisis donde se te diga cuál es tu clasificación del riesgo de incendio, porque con base en esa clasificación vas a poder saber qué es lo que tienes que cumplir en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí te va el tip de experto, ¿sale? Si tú tienes un programa interno de protección civil registrado ante el municipio donde estás o la alcaldía o ante la entidad estatal, dependiendo del estado, puede ser una u otra, ¿sale? La Secretaría del Trabajo, en caso de una inspección, si tú muestras que tienes tu visto bueno o tu registro del programa, da por buena la norma 002. ¿Sale? Ya no te la van a revisar. ¿Por qué? Porque están dando por hecho que ya estás cumpliendo. Porque toda legislación de protección civil, aunque como decíamos al principio, son de tipo local, sí consideran toda la legislación de la norma 002 como la parte de prevención de incendios. Entonces, ¿qué nos dice la norma 002? Que necesito tener una clasificación de riesgo, que tengo que contar con cierta documentación específica, como son croquis, como son planos, como son procedimientos de emergencia operativos, ¿sale? Que tengo que tener medios de detección de incendios, como detección de humo o sistemas de alarmas, y que tengo que tener brigadas de emergencia capacitadas y equipadas, ¿sale? Esos son los puntos principales. Y esto va a coincidir con lo que te pide cualquier legislación en materia de protección civil en el país, ¿sale? Por eso es que aquí es donde está la unión entre un tema y el otro, ¿ok? Ahora, entonces, como te decía, aquí nada más rápidamente es parte de lo que tienes que tener como parte de protección civil, que normalmente es un programa interno de protección civil, que va a estar formado con otro grupo que se llama Unidad Interna de Protección Civil y las brigadas, las famosas brigadas de emergencia. La norma 2 es la que nos marca que tenemos que tener brigada no solo de incendios, sino de primeros auxilios y por lo menos de evacuación también, ¿sale? Que tiene que haber un análisis de riesgos para emergencias, tiene que haber señalización, que eso se junta con la norma 26 de Secretaría del Trabajo, que tenemos que hacer simulacros y que tenemos que tener capacitación, ¿sale? Y que tiene que haber un registro o un visto bueno por parte de la autoridad local, como puede ser, te decía, la municipal, la alcaldía o inclusive a nivel estatal. ¿Ok? Y aquí es bien importante lo que te decía, la norma 002 te va a pedir que clasifiques el grado de riesgo y la norma 002 te marca que solamente hay dos riesgos. Esto se supone que va a cambiar próximamente, pero todavía al día de hoy así es como funciona. Tengo dos tipos de riesgo. Riesgo de tipo ordinario y riesgo de tipo alto. Dependiendo del riesgo en el que quedo clasificado según la metodología de la norma 002, yo deberé de cumplir con diferentes cosas,
¿sale? Entonces importante saber cuál es mi riesgo y el riesgo lo va a depender mucho las actividades que tengo. Si yo tengo jalatería y pintura, normalmente mi riesgo se aumenta. Si nada más soy un showroom, normalmente mi riesgo es mucho más bajo. Y la otra cosa que nos pide también la norma 002 es tener planos y croquis. Ojo con este. El plano de la instalación para emergencias tiene que cumplir con lo que te pide la norma 002. Un error bien común que encontramos muchas veces cuando revisamos agencias es que sí tienen el plano, pero el plano no tiene toda la información que pide la norma 002 para ser visible. O muchas veces, además, la norma te pide que tiene que estar en un lugar visible. ¿Sale? Entonces, a veces tenemos que tener más de un plano dependiendo de la agencia. Entonces, es importante que revises que tus planos de emergencia estén colocados en lugares visibles de la agencia y que además cumplan con todos los puntos que te pide la norma 002. Y para que se den una idea, lo que siempre falla, tienen que tener la razón social de la agencia, muchas veces no la tienen. Tiene que tener la dirección de la agencia, muchas veces no la tienen, pero sí tienen las rutas de evacuación. Entonces, tiene que cumplir con todos los puntos que pide la norma 002 para que realmente estemos cumpliendo al 100% y no seamos acreedores a algún tipo de sanción. ¿Sale? Ahora, otra de las cosas que te pide la norma 002 es que tienes que tener instrucciones de seguridad para diferentes tipos de emergencia, principalmente para incendios, ¿sale? Entonces es importante esta parte y que tienes que tener tu brigada contra incendios. Entonces, ¿cuáles son las normas clave que tienes que revisar? Que tengas la norma 19 y normalmente donde encontramos los principales errores en las agencias. En la norma 20, que es la de recipientes sujetos a presión, y en la norma 29, que es la de todo lo que tiene que ver con mantenimiento e instalaciones eléctricas. Si ya tienes un programa interno, programa interno, no, un programa de seguridad y salud en el trabajo, revisas cómo está tu cumplimiento de la norma 20 y de la norma 29. Ahí es donde encontramos la mayor parte de los errores cuando ya tiene una instalación. Y por último, ¿cuál es la norma que cambió más recientemente y donde a todo el mundo lo están agarrando porque mucha gente ni siquiera se enteró que cambió? La norma 17. La norma 17 es la del EPP, que mejor conocido como Equipo de Protección Personal. Esta norma cambió en 2024 y muchas empresas no se enteraron. Entonces, si quieres saber cuál fue la última norma que cambió, fue la norma 17. Si ya tenías un programa interno de protección civil o un programa de seguridad y salud en el trabajo, porque ambas te la piden, revisa que realmente estés cumpliendo con la nueva normatividad en materia de equipo de protección personal, porque aquí es donde en las inspecciones están agarrando a muchas de las agencias con fallas en cuanto a su cumplimiento. Y pues bueno, ya llegamos a la parte final. Entonces, ¿cuáles serían las tres cosas que quisiera marcar como conclusiones? Pues primero, que este es un programa de cumplimiento obligatorio, que hay que tener la normatividad detallada. Tenemos normatividad ya muy buena al respecto y homologada a cuestiones internacionales. Entonces, detecta cuál es la normatividad, asegúrate de que estás cumpliendo con todas las normas oficiales mexicanas que te corresponden y recordemos que esto es una responsabilidad compartida. ¿Sale? Es una responsabilidad compartida entre los trabajadores y entre el patrón. Entonces es importante comunicarle esto a todos nuestros colaboradores. Y bueno, del papel a la realidad. ¿Tu agencia realmente está lista para una inspección de seguridad y salud en el trabajo? ¿Tendrías toda la documentación que se requiere? ¿Ok? Entonces, esa sería la pregunta con la que te quiero dejar el día de hoy. Y pues con esto terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Espero haberlos dejado con muchísimas dudas. Y espero no tener que contestar todas ahorita, porque si no, nunca nos vamos a ir de aquí. Pero no, pero espero haberles generado la inquietud de conocer un poquito más de la normatividad y de ver si realmente mi agencia está cumpliendo. ¿Sale? Pues Jonathan,
Sí, maestra, hay dos preguntas y también algunas personas estuvieron levantando la mano durante toda la sesión para participar. Por cuestiones de tiempo, ¿qué más nos gustaría dejarlos participar? Pero igual si nos pueden escribir sus dudas, en este momento las leemos, o bien si tienen alguna duda después de esto, me la pueden mandar por correo y se las hacemos llegar a la maestra Graciela. De Andrés dice, pregunta, ¿la NOM 006 no aplica aunque tengamos estantes? Ok, esa es una excelente pregunta. La norma 006 es la que es la que marca para almacenes. Entonces, sí te va a aplicar, pero no te va a aplicar en su totalidad. ¿Sale? La norma se modificó recientemente y anteriormente se fijaba mucho precisamente en los estantes, pero actualmente tiene mucha más influencia en la parte de la carga manual asistida por algún tipo de herramienta, como pueden ser grúas viajeras, montacargas o patines y este tipo de cuestiones. Entonces, para la gran mayoría de las agencias automotrices, no tienen que cumplir con la norma 6 al 100%. ¿Sale? Y la mayor parte, por ejemplo, de la parte de los estantes tiene más que ver con la parte de la norma 001. Entonces, habría que checar exactamente el almacén para ver si realmente le corresponde cumplir con la 6 o solamente con lo que nos marca la norma 001. Entonces, aquí lo importante es saber si me aplica o no me aplica y eso es bien fácil viéndolo con la parte de aplicación de la normatividad, que todas las normas oficiales mexicanas al principio tienen una explicación de para qué van a aplicar. ¿Sale? No sé si lo hice más bolas o eso, pero si no, tiene que ver más que, tiene mucha carga montacargas ahora. Esa es la diferencia con la nueva norma. En lo que respondemos otras, ¿me dejas compartir para proyectar Sí, la claro, imagen claro. del curso que tendremos? Claro, claro. Ahí está. Bueno, ahorita seguimos con las preguntas. Nada más les quiero hacer una invitación al curso presencial que tendremos que se llama Prevención, Combate y Extinción de Incendios en Campo. Este curso, bueno, va a estar coordinado por la maestra Graciela Zapata, donde estaremos en el Centro de Capacitación La Posta. Yo los quiero invitar a esta experiencia. La verdad, no hay como estar y vivir lo que es un incendio. Digo, aquí en AMDA ya hemos ido todos los colaboradores a la posta. A mí me tocó el año pasado. Entonces, si tienen la oportunidad de poder asistir a este curso, comuníquense conmigo. Ahí están mis datos. Y va a ser de cupo limitado, obviamente, porque el grupo tiene que estar súper bien coordinado, cerrado y no puede haber ahí como ningún contratiempo. Bien, ahí les dejo la información para que la vayan viendo. Dice Sergio Vázquez, ¿ante qué norma, institución, etcétera, debe estar certificado en México el EPP? Ah, ok, sale. Sí, el EPP es el equipo de protección personal. Ajá. Entonces, hay varias instituciones. Primero, si es calzado, si es protección para la cabeza, cascos, o si es protección respiratoria, ¿se acuerdan que cuando vimos la tablita de las normas oficiales mexicanas de seguridad y salud, vimos que había unas para producto, las que estaban en rojo? Si es de esas, tiene que ser un equipo fabricado conforme a esa normatividad, ¿sale? Si no, hay diferentes entidades de certificación para los equipos. ¿Cuáles son las más comunes en México? Una que dice NOM, que quiere decir que está conforme a la norma. Hay otra que se llama UL, que es on the Right Laboratories, que también se puede manejar. Eh, Ay, me está faltando una de las más comunes. Son UL, está la de NOM y está otra que es CE, ¿sale? Que esa es una certificación europea también, de la Comunidad Europea, que también funciona. Hay varios laboratorios. Entonces, ¿qué es lo importante y qué es lo que te marca la norma? Que sea un equipo certificado. Entonces, cualquier certificación funciona mientras sea una certificación por una entidad y lo va a traer el equipo, ¿sale? Entonces, hay varios laboratorios que se dedican a eso. En México, por ejemplo, para ciertos equipos hay otra certificación que es de TÜV Rheinland, que es TUV,
de vaca, esa también funciona. Entonces, ¿qué es lo importante? El equipo tiene que tener certificación por algún laboratorio internacional y normalmente tiene que tener su ficha técnica. La ficha técnica es bien importante porque ahí te va a decir no solamente para qué sirve, sino también cuáles son las limitaciones. ¿Vale? Eso lo pueden revisar en la norma 017 de Secretaría del Trabajo. Gracias, Graciela. Algunos no alcanzaron a escanear el código QR, pero me puedes mandar por correo los archivos y ya yo se los mando, ¿no? Sí, Para... claro, claro, les mandamos la presentación completa. Ok. Y ahí está Dice, el código QR. Dice, ¿tienen algún formato de programa para utilizar y saber que estamos dando cumplimiento? Formato de programa no, y ahí les voy a explicar por qué. Porque son trajes a la medida. Ninguna agencia, por muy parecida que sea, es igual. Entonces, no, la recomendación es no usar un formato, sino generar un listado de cumplimiento con base en el análisis de la norma 30. Eh, la norma 30 te marca cuáles son los pasos a seguir para generar tu análisis y ya con ese análisis saber si estás cumpliendo o no. Entonces, no hay un formato como tal de programa, pero sí hay algunos checklists que con gusto le podemos mandar uno a Jonathan para que se los pueda compartir también, de un checklist para yo checar si realmente estoy cumpliendo con todos los pasos que debo de cumplir o tener una idea más que nosotros hacemos auditorías muchas veces de cumplimiento, ¿no? Pero el problema es que no es nada más checar que estés cumpliendo la norma, sino va muy relacionado a las características específicas de tu agencia. Entonces, de agencia en agencia cambia, ¿sale? Un error muy común que vemos es que hacen copy-paste de un mismo programa para dos o tres agencias y normalmente eso no funciona porque, aunque sean de la misma marca, por el simple hecho de estar en diferente lugar, ya cambia el programa. Entonces eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Dice Roberto, ¿por qué varían los criterios de inspección por parte de la STPS en los estados si debería ser un protocolo único ya que es un ente federal? Pues no debería, pues no varían tanto, ¿eh? La verdad es que, fíjense que a diferencia de Protección Civil, que Protección Civil sí es otro rollo, Secretaría del Trabajo tiene unos listados para sus inspectores y no se pueden salir realmente de la normatividad. Yo he tenido oportunidad de atender inspecciones por parte de la Secretaría en diferentes estados y el criterio realmente es el mismo. ¿Sale? Aquí que es importante tener alguien que conozca las normas para poder saber cuál es el criterio que está usando el inspector. Pero realmente la gran ventaja es que si tú tienes tu programa y lo hiciste conforme a la normatividad, ellos no se pueden salir de ahí. Entonces, es poco realmente el criterio que ellos pueden, que ellos pueden poner ahí o hacer en las inspecciones diferentes. La verdad es que en la mayoría de los estados las inspecciones son muy similares. Y la última de Diana dice, ¿hay algún formato que se tiene que tener en caso de que un trabajador se sienta mal en el área administrativa, como salud en el trabajo para un seguimiento? No es un formato como tal. En el caso de que alguien se sienta mal, lo que tienes que hacer es hacer o sea, documentarlo, pero normalmente si es algo grave, se tiene que mandar al Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, tu evidencia para un seguimiento de salud es a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso las famosas incapacidades y todo este rollo que a veces es medio engorroso, este, conseguir, pero es realmente la manera de hacer la evidencia de esto. Pues muchísimas gracias, maestra Graciela. Estamos en contacto. Igual a todos los invitamos al curso que les proyecté hace un momento. La verdad es un curso muy interesante, muy padre. Yo que ya lo pude tomar, estar dentro de un incendio, apagar el incendio también como tal con compañeros, saber usar el extintor y sobre todo no tenerle miedo es algo que la verdad los invito a que experimenten por lo menos una vez en su vida en el campo de la posta. O no sé qué nos pueda comentar la maestra referente a ese curso. Pues tú ya lo dijiste, Jonathan. Yo creo que es un curso que todo el mundo debería tomar por lo menos una vez en la vida, porque sí o sí te va a aumentar al 100%
tus habilidades para poder sobrevivir en un incendio, porque se habla mucho de los incendios, pero si jamás has sentido el humo, sobre todo, Mm. lo que más mata en los incendios es el humo, no tanto no tanto el fuego, aunque todo el mundo creemos que el fuego es lo que principalmente mata, la realidad es que es el humo. Y la única manera de poder experimentar en un ambiente controlado lo que es el humo real es en un campo de prácticas como la posta. Entonces, yo creo que sí es un curso que todo el mundo debería tomar una vez en la vida, porque te da una expectativa totalmente diferente de lo que es estar en un incendio y realmente te va a garantizar que puedas tomar las decisiones correctas una vez estando en una situación crítica de este tipo. Entonces, además de que es divertidísimo el curso, ¿eh? O sea, no se espanten, la verdad es que es súper divertido el curso. Entonces, yo sí lo recomiendo, yo creo que es algo que todo el mundo debería tomar una vez en la vida por lo menos, porque te da una expectativa totalmente diferente y te da realmente las habilidades para poder saber qué hacer en el caso de una emergencia crítica como lo es un incendio. Vale, pues muchísimas gracias. Les dejo a todos un código QR para que lo escaneen y nos dejen sus comentarios también sobre qué otros webinars o cursos quisieran que les trajéramos a ustedes. Muchas gracias, buen día a todos. Cuídense mucho.